Vamos a la prédica. Hoy terminamos la serie Varón de Dolores, experimentado en quebrantos, basado en Isaías 53, en donde nuestro Señor, sabemos que vino a esta tierra, cumplió esa profecía y murió una muerte espantosa. ¿Por qué? Porque nos amaba y nos quería en su reino celestial. Esa es la serie en donde nos muestra muchas cosas con respecto a lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento. El tema de hoy, el tema 7, el último tema lo titulé así: mis dolores y quebrantos no son en vano. Sus dolores, mis dolores, nuestros quebrantos no son en vanos. Y la palabra de Dios nos llama primeramente al Salmo 56, versículo 8. Salmos 56, versículo 8. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Me gustó como lo mencionaba aquí nuestros hermanos traductores. Y dice así en la palabra de Dios para todos, el versículo 8. Tú has visto mi sufrimiento, has recogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrado en tu libro? En la traducción viviente dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios está consciente y al tanto de cada una de nuestras lágrimas, que significa de cada una de nuestras angustias, tribulaciones y sufrimientos. Todo Él está al tanto y Él está al pendiente. A Él le importa lo que nosotros estamos viviendo y pasando. El siguiente versículo principal de hoy es Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, 4. Seguimos en la palabra de Dios para todos. Fíjense cómo Dios termina su promesa. Dice así: Él secará todas sus lágrimas, o sea, a los justos, a los santos. Y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Me gustó esa parte de esta traducción que dice que el mundo como existía antes, o sea, el mundo que ahora nosotros vivimos y somos parte de él porque vivimos en este mundo, mas sin embargo no somos de este mundo. Dice, como existía ahora, ya ese mundo, ¿qué pasó? Desapareció, fue destruido. El primer versículo que leímos, el principal, en el Salmo 56, 8, se refiere a que el Señor está al tanto, dijimos, de los sufrimientos y las angustias en este mundo. En el segundo versículo, en Apocalipsis capítulo 21, se refiere a que además tiene un plan el Señor para terminar con todo ese dolor y mal en este mundo. Y para ello va a terminar con el mundo como lo conocemos. Y lo va a llevar al punto originario, como en el jardín del Edén, y aún mejor, porque ya nuestros cuerpos tendrán no solo una trascendencia eternal, o sea, son cuerpos hechos para durar saludablemente sin fin, o sea, en la eternidad. Mas en el nuevo mundo que Dios va a crear, va a ser un cuerpo todavía adicionalmente, no solo eternal, o sea, saludable en la eternidad, sino con el poder de Dios, porque vamos a tener el Espíritu de Dios en nosotros, como ahora a todos los creyentes tenemos. Este es el plan de Dios. ¿Para quién? Para todos aquellos que hemos creído en Él. Este es el plan que ya está en movimiento desde hace más de 2000 años. Y como Dios es soberano, mis hermanos, si alguno no lo sabía, Él nunca pierde el control. No, entonces, este plan se realizará, se cumplirá, como está escrito en su palabra, la Biblia.
Voy a leer de vuelta Apocalipsis 21:4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de los justos, de los santos, de los que hemos creído, de las personas de fe. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. O sea, este mundo ya va a ser destruido una vez más. Antes con agua y ahora por fuego. Y nosotros vamos a estar en este nuevo reino que el Señor va a crear. Nomás el conocimiento de estas dos promesas, mis hermanos. Nomás el saber y el confiar en estas dos promesas provoca una inmediata paz. Nos da un inmediato consuelo y nos genera un inmediato gozo, mis hermanos. Toda angustia desaparece. Y la paz se restituye en nuestro corazón. Si usted confía en las palabras de Jesús, que son verdad, si tiene fe en la fidelidad de Jesús, que Él lo que dice cumple, ciertamente mi amado hermano, hermana, entonces calmará toda angustia y toda ansiedad en usted. 100%. Como dicen, ¿no? 100% asegurado. El mismo Señor nos dijo, de su corazón, o sea, del corazón del creyente, brotarán ríos de agua viva. ¿Cuántos sienten esas aguas vivas? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo me acuerdo que recién convertido, cuando volví de vuelta a los caminos del Señor, yo sentí eso por primera vez en mucho tiempo y es algo increíble. Cómo emana esas aguas. Cómo ya ese pecado que tanto me gustaba, ya no, lo detestaba. Y yo como ya, ¿verdad? Buscábamos ya las cosas de arriba, ¿no? Las espirituales y no tanto las carnales. El obrar del Espíritu Santo que tenemos todos los creyentes nos va a traer este alivio. Como cuando estábamos, nunca uno sintió sed, como que estábamos ahí con toda la boca empastada de tanta necesidad de agua que teníamos, de líquido. Estábamos deshidratados, hacía calor y de repente alguien nos ofrece un vaso de agua fresca. ¿Cómo nos cae esa agua? Hermosamente, ¿verdad? De los que fueron, mis hermanos, constantes a lo largo de esta corta serie de enseñanzas respecto al sufrimiento y a las aflicciones de esta vida, yo espero en el Señor que usted y yo hayamos aprendido de la naturaleza de los sufrimientos y de las aflicciones para los cristianos. Aquí no puede haber hombres o mujeres de fe que no sepan contestar una típica pregunta de una persona que no conoce a Dios, del incrédulo, del ateo, que dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué nos pasan cosas malas en el mundo? ¿Por qué se sufre tanto? ¿Por qué hay tanta violencia? Usted y yo debemos que saber es responder a esa pregunta de una manera contundente, firme. En el mundo, mis hermanos, que Dios creó al principio, en Génesis capítulo 1, dice la palabra que Dios lo creó todo como perfecto, ¿verdad? En la Reina Valera, en el último versículo de Génesis capítulo 1, el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, dice la palabra. O sea, Él lo vio y dijo, no, mira, esto no me gustó. Fíjate cómo no me gustó esto, me gustaría mejorar esto. Dijo que todo lo vio bueno en gran manera. Esa palabra bueno en el hebreo significa, miren lo que significa, abundancia, rebosar, prosperidad. Significa agradable y placentero. La palabra bueno aquí significa alegre, dichoso, contento, feliz. Significa beneficio o bendición. La palabra bueno significa un tesoro, algo precioso, no es cualquier cosa. La palabra bueno, cuando vio Dios toda la creación, vio el mundo, incluido nosotros, Él dijo, lo creé de manera acertada. Bueno significa acertado,
que da en el blanco. A contraposición de qué cosa, mis hermanos, que saben, el pecado, ¿verdad? El pecado, ¿qué significa? Errar el blanco. En cambio, cuando Dios vio el mundo, dijo, híjole, le he acertado, acerté al blanco, lo creé bueno, y agregó en gran manera. El Señor con su creación definitivamente dio en el blanco, no se confundió, no la regó, como decimos. Esto nos da la pista de la naturaleza de los sufrimientos y los dolores, porque si no había dolor, si no había llanto, sufrimiento, aflicción en la creación original, entonces ¿qué significa? Que eso apareció ¿cuándo? Después apareció. Y todos ya aquí espero que ya haya quedado bien asentado, bien basado y fundamentado en nuestras mentes y corazones, que ya lo hemos estudiado, de que dónde apareció toda esa cosa. Cuando el hombre hizo qué cosa, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció. En principio, entonces, los sufrimientos y los quebrantamientos de esta vida son consecuencia de qué cosa, del pecado. Génesis capítulo 3 está esa historia. Dios no creó la maldad, Dios no creó el pecado, ni quiso que estuviéramos atormentados, afligidos, ¿verdad? Deprimidos. Él no nos quería ver sufrir. Ay, mira, me gusta verlos sufrir a estos. Me gozo en verlos sufrir. Ojalá sigan sufriendo. A ver, qué divertido, ¿verdad? No, Él no es así. ¿O acaso algún padre se goza cuando un hijo sufre? Por más que el hijo sea malo, no nos gusta que sufran. Simplemente es la consecuencia de la rebelión del primer hombre y de la primera mujer. Desobediencia que fue posible, escúcheme bien, fue posible porque Dios necesitaba otorgarnos, darnos la capacidad para poder elegir entre obedecerle y desobedecerle. Yo creo que en esta congregación todos hemos entendido eso. Necesitamos entenderlo para poder explicarlo, mis hermanos. Y valga la redundancia, explicamos también por qué era necesario darnos a nosotros, los seres humanos, esta capacidad de decisión propia, o lo que el mundo llama libre albedrío. ¿Para qué era, mis hermanos? A ver, todos juntos. ¿Para poder qué? Amarle en verdad. Recuerden cómo dice la Biblia, Él nos amó primero. ¿Y qué buscaba con eso? Que nosotros le correspondamos el amor. Él no quería, yo te doy amor, tú dame, a ver qué me das. Dame sacrificios, dame esto y lo otro, dame algo. Gana mucho dinero y dame mucha ofrenda. Él no quería eso. Él quería nuestro corazón. Él quería una relación de amor. A ver, ¿cuántos esposos o esposas quieren que su esposo o esposa le ame? Es algo natural. ¿Cuántos padres queremos que nuestros hijos nos amen? Es algo natural. Él nos dio esa capacidad de poder desobedecer, rebelarnos para que nosotros podamos amarle en verdad. El amor es solo es posible ¿cuándo? En una relación en libertad. Somos libres de poder amarle o ¿qué cosa? O rechazarle. Entonces, a causa de esa rebelión del hombre, de usar esa capacidad de decisión propia, ¿para qué? Para desobedecer a Dios, rechazar a Dios, o lo que es lo mismo, rechazar sus mandamientos. Es lo mismo, ¿sabía eso usted, verdad? Cuando yo rechazo la Biblia, los mandamientos de la Biblia, yo estoy rechazando al dador de la Biblia. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero no, la Biblia es muy anticuada. Espérame, ¿cómo? La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, esa vino a través, la caída del hombre fue la causa de ¿qué cosa? Del pecado y de que el mundo se vuelva imperfecto, no bueno en gran manera. De la paz, de la armonía, de la abundancia del huerto del Edén, pasamos al desorden, que le decimos el caos, ¿verdad?
el conflicto y la escasez en este mundo caído. ¿Por qué? Porque cuando hay desorden, ¿qué pasa? En el caos, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hay? Hay una necesidad. Hay una necesidad, hay una escasez, hay un conflicto. Siempre el diablo se aprovecha de eso. ¿Cómo dicen? Cuando a río revuelto, ¿ganancia de qué? Pues del chanclas, ¿verdad? Porque hay un desorden, mis hermanos. Hay una necesidad también de un orden en nuestras vidas. Y Dios lo sabe. El ser humano es un ser espiritual en esencia. Y necesitamos de leyes espirituales de Dios para ordenar nuestras vidas. Los animales, solo con el instinto, pues les alcanza, ¿verdad? Para vivir sus vidas, desarrollarse como animales, ¿verdad? Madurando y hacer lo que deben de hacer cada uno de esos animales. Pero a nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, seres espirituales, a nosotros no nos alcanza. Solo piense dónde estaría el hombre sin la ley moral de Dios. ¿Dónde estaría el hombre sin la ley moral de Dios, la ley espiritual de Dios? Por ejemplo, los 10 mandamientos. Honra a tu padre, a tu madre, no mates, no caigas en pecado sexual, no robes, no mientas, no codicies lo ajeno. Todos, imagínense si esto lo damos rienda suelta. Pues estaríamos en el mundo de ahora, ¿verdad? No habría mucha diferencia, dicen. Por eso el mundo está como está, por la falta del cumplimiento de la ley moral de Dios. Por lo tanto, no hay orden, y sin orden no hay paz. El conflicto y los pleitos pasan a ser una moneda corriente de todos los días. Al olvidarnos de Dios, al estar enemistados con Dios, al permanecer sin reconciliación con Dios, esto significa que nuestro destino final en la eternidad es esa misma lejanía con Dios. Nosotros le llamamos el infierno, ¿verdad? El infierno justamente es eso, la lejanía con Dios. Ni más ni menos. No la complique. Cuando me dicen, ay, ¿qué es el infierno? Pues estar lejos de Dios. Seguir enemistados con Dios. Pero estar lejos de Dios, muchos viven este conflicto, esta rebeldía en la vida actual. Por eso se dice que mucha gente que sigue rechazando a Dios en sus vidas, que vive en un infierno, se dice, ¿verdad? ¿Sí lo escucharon? Ay, vivo en un infierno porque me pasa esto y que ando con esto, que ando con el problema de aquello. Y ay, es como vivir en un infierno. Ellos mismos dicen esa palabra. Su vida es un infierno porque está lleno de problemas de estas cosas de este mundo. Fíjense que las cosas de este mundo, por más sobreabundantemente que las tengamos, o sea, piense en todas las cosas de este mundo que usted quiere tener y súmele cantidades sobreabundantes, extremas. ¿Va a ordenar su vida? ¿Va a calmar los conflictos y peleas? Al contrario, miren cómo se pelean y se dan con la cubeta por la herencia, ¿verdad? Las cosas de este mundo en gran sobreabundancia nunca van a resolver el problema del orden espiritual. Nunca. Las cosas materiales no pueden ordenar las cosas espirituales. Las cosas materiales no pueden resolver el problema del universo espiritual. Nunca. No, si ya, pues ya tengo, si tendría dinero, si tendría mi casa, si tendría mi carro, ya no estaría con este problema. Ya iría a la iglesia, ya sería fiel, ya serviría. Si tendría mejor salud, podría servir al Señor. ¿Cuántas veces les hemos dicho de que pueden servir orando al Señor? Pero no oran. Va a haber un ministerio de oración que se les va, no sé si ya lo pidieron, pero se va a pedir para poder armar este ministerio. Para los que quieran participar, se va a formar un grupo en WhatsApp y vamos a ver cuándo se reúnen, pero va a ser lo principal, va a ser por WhatsApp, ¿verdad?
para poder orar y tener una disciplina, ¿no? Entonces entrar en ese ministerio. Pero yo les digo, las cosas de este mundo no resuelven lo del mundo espiritual. Nuestro espíritu necesita entrar en el orden espiritual, en los mandamientos morales de Dios para ordenar nuestras vidas. Se manifiesta entonces este infierno terrenal, como decíamos, en nuestras vidas ahora al no querer entrar en el orden de Dios. ¿Cuál es ese orden? Lo tengo que decir porque a veces parecerá tan obvio, ¿verdad? La salvación y todo lo que corresponde al nuevo nacimiento, pero la verdad que a veces no lo es. ¿Cuál es entrar a ese orden de Dios? Hechos capítulo 2, versículo 38, en la Reina Valera actualizada, Pedro les dice, ahí en Pentecostés, cuando nace la iglesia, ¿qué les dice? Lo primero que hay que hacer, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, lo primero es el arrepentimiento ¿de qué? De mis pecados. O sea, estar arrepentido de mi vida pasada, de todo lo que he hecho mal ante el Señor, de que he infringido la ley espiritual, moral de Dios. Y entonces sí, recibirán ¿qué cosa? El regalo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso se llama nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Para tener un corazón ahora sí sensible, como dice el profeta, hecho de carne y no de piedra. ¿Sensible a qué? A las leyes morales, espirituales de Dios. Porque todo ser humano tenemos una conciencia y sabemos, no, matar a una persona está mal, mentir está mal, pues tratar mal a mis padres está mal, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de luchar contra el pecado. Necesitamos al Espíritu de Dios que cambia este corazón de piedra en uno sensible a las leyes espirituales de Dios. Eso se trata el nuevo nacimiento. Ahora ya lo puede explicar. Y tener esta guía, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Para tener esta guía directamente de Dios en nosotros, que nos va a mantener firmes en el camino de la santificación, lo que estamos aprendiendo los miércoles, en las enseñanzas de los miércoles. Para poder experimentar este nuevo nacimiento y así recibir el Espíritu Santo en nosotros, el mismo Señor Jesús nos enseña, aún hoy, mis hermanos, como enseñó hace 2000 años en Marcos capítulo 1, versículo 15, y nos dice bien claro, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y ¿qué cosa? Y crean en el Evangelio. ¿Qué es creer? Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, Reina Valera actualizada, seguimos, y dice así, que si confiesas que con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una de las promesas más grandes en la Biblia. Cuando leí esto por primera vez de forma consciente, no así por tratar de leer la Biblia una vez toda completa, cuando la leí de manera consciente me impactó por la simpleza. ¿Qué significa Romanos 10:9? Dos cosas para resumirlo rápido. Dos. La primera, hay que creer en verdad. O sea, ¿qué dice? Para que confieses con tu boca que Jesucristo es ¿qué cosa? El Señor. O sea, hay que creer en verdad. Número uno, ¿quién es la persona de Cristo Jesús? Yo creo, pero ¿qué crees? No, creo. Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Señor, que significa el dueño. ¿De qué cosa? De mi vida. Porque Él dijo, yo soy el gran, yo soy. El Dios creador
en la carne. Número 2 de Romanos 10:9 significa que hay que creer en verdad qué hizo Jesucristo en esta tierra. El número 1, ¿cuál era? Que hay que creer en verdad qué cosa, quién es Jesucristo. Y el segundo era que hay que creer en verdad que qué hizo Jesús en esta tierra, en su ministerio terrenal. Este Dios creador de mi vida, este dueño de mi vida, se encarnó, se hizo criatura y vivió una vida perfecta, sanando enfermos, a los quebrantados de corazón. Murió una muerte atroz en la cruz, como estaba profetizado, siendo el perfecto sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y resucitó al tercer día, como también estaba escrito, para vencer las consecuencias del pecado, que es la muerte, demostrando así que el Padre Celestial aprobó el pago que Él hizo en esa cruz. Eso es creer qué hizo Jesús. Eso es el Evangelio. Y así Él nos dio esperanzas. ¿A quiénes? A todos los que no le hemos visto en persona, pero creemos en lo que Él es el Señor y Él hizo todo lo que vino a hacer y se profetizó acerca de Él en las Escrituras. Morir por nosotros y resucitar. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino a nosotros, porque nosotros también vamos a resucitar entre los muertos. Pues y a la última generación ni siquiera va a tener que morir, dice el Señor. Fíjese, esa es la promesa de Dios a los que creemos. O sea, no vale la pena creer en un Dios lleno de amor y lleno de esperanza como el Señor. Así como Él, miren, vayamos a Romanos 8:11. Así como Él venció en la muerte y nos dio esa esperanza, nos habla aquí el apóstol Pablo en Romanos 8:11, en la Reina Valera actualizada, y dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Wow, ¿no? O sea, la vida, cuando nosotros nacemos de nuevo, ese espíritu en nosotros ya significa la vida eterna. Que el Espíritu de Dios more en nosotros. Eso es lo que estamos hablando. Eran cuerpos mortales destinados a pagar, ¿qué cosa? La paga del pecado, que es la muerte. Pero Dios nos la cambió y nos mandó al Espíritu para garantizarnos que nosotros, aunque muramos físicamente, resucitaremos, y a la última generación ni va a morir, sino que se va a ser arrebatada. Esto es algo increíble. Esa es una promesa que nosotros los cristianos no debemos de perder de vista. Por lo que como conclusión podemos decir que en la presente vida temporal vivimos las consecuencias de estar en conflicto con Dios. El conflicto con Dios que inició con Adán y Eva es igual al conflicto ¿en dónde? En nuestras relaciones personales. Cuando yo estoy más alejado de Dios, decimos que vivimos en un infierno. Bueno, justamente es porque destruyo mis relaciones personales. Las voy destruyendo. Porque las relaciones interpersonales entre las personas, Dios las creó para que se den en el plano de la conciencia. Esto es, de la moralidad, que es igual a la ley espiritual de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 21, lo voy a leer en la traducción viviente. El Señor dice de esta manera, Juan 17, 21, traducción viviente. Le dice Jesús en su oración al Padre, dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros. O sea, nos invitan a participar de la comunión entre las personas divinas en el cielo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el testimonio que damos. Cuando vivimos en comunión con Dios, las personas nos ven y van a ver: wow, este ya no es destructor de relaciones personales.
Ya Él es conciliador, como su Padre, que dice Él creer que está en el cielo, porque vamos a hablar como si fuese un ateo, ¿verdad? Dice la palabra, no lo busquen, primera de Juan capítulo 5, 7, que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y tres son, ¿cuántos? Uno. O sea, tres personas en un solo Dios. Yo sé que a veces nuestras mentes pequeñas es un poco difícil de entender y razonar esto, pero si vemos a lo largo de la Biblia, es lo que Él busca. Como recién leímos en la oración de Jesús, Él sabe que es uno con el Padre, son dos personas diferentes, el Padre y el Hijo, pero son uno en comunión, en relación interpersonal significa. El mismo Señor Jesús nos dice, venga tu reino, ¿se acuerdan? En la oración que nos enseña, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿en dónde? En la tierra. Pero en la tierra, ¿quién vive? Los hombres, usted y yo, los imperfectos hombres como nosotros. ¿Y qué pasa? Pues somos imperfectos, pero la voluntad de Dios es que nosotros copiemos, emulemos, ¿qué cosa? La relación que tienen tres en el cielo. Las relaciones interpersonales entre los seres humanos, únicas criaturas creadas a imagen de Dios, Dios las creó entonces para que reflejemos la comunión que hay en el cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzando, fíjense bien, comenzando por qué relaciones, las dos que creó, las dos principales que creó. ¿Cuáles son las dos principales relaciones que creó? La primera es padres y hijos. La segunda es esposo, marido y esposa, mujer. Son las dos. ¿Cuáles están más destruidas en la sociedad de ahora? ¿Cuál es un desorden total, un caos, un conflicto, pleitos, etcétera, etcétera, en la sociedad que vemos y vivimos? Estas dos relaciones que Dios creó. Que Dios creó para que emulemos, copiemos lo que Él hace en el cielo. En la primera, de padres e hijos, voy a tratar como hijo a mis padres de manera respetuosa y honrarlos en todo momento, sin importar qué cosa, ninguna circunstancia. ¿Tiene dinero o no tiene dinero? ¿Tiene salud mi padre o mi madre o no tiene salud? ¿Me trataron bien o no me trataron bien? ¿Me cuidaron o no me cuidaron? Eso dice la Biblia. Yo sé que hay hermanos que han batallado con esto. ¿Por qué? Porque sus padres los han tratado muy mal o los han abandonado. Pero la Biblia dice así. Recién dijo el hermano Davo, ¿verdad? Que amen ¿a qué? A sus enemigos, dijo el Señor, ¿verdad? La relación padre e hijo es lo primero que crea Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, Dios los bendijo ¿a quién? Al hombre y a la mujer y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahí creó la relación padre e hijos. Esta es para apuntar a qué cosa, dijimos, a la relación de protección y amor de los padres e hijos y ¿qué cosa? Lo que Dios quiere, protegernos y amarnos a nosotros como hijos. Y también buscar la respuesta de los hijos, de amor y respeto de sus hijos. Esa es la relación que Cristo como hijo vino y lo demostró. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. La segunda relación, ¿cuál era? Marido y mujer, ¿verdad? El matrimonio que Dios creó, una relación donde que dos personas diferentes que vienen de diferentes familias, que vienen de diferentes estilos de vida o formas de vivir, costumbres, quizás hasta culturas, se hacen una para ser parte de la bendición de Génesis capítulo 1, 28 que leímos. Una relación que también evoca el testimonio de tres personas divinas en el cielo, de armonía, de comunión perfecta, de unidad, fidelidad mutua y de amor incondicional. Yo sé que cuando estoy diciendo esto decimos, espérame, eso, mi matrimonio, ¿dónde?
Obviamente nosotros no somos perfectos, claro que no somos perfectos, pero Dios nos muestra la perfección a la cual hay que aspirar. ¿Amén? ¿Cuánto decimos amén? Amén, aunque nos cueste, ¿verdad? Evoca la relación también que Cristo, el novio, tiene con su novia, la iglesia. Nosotros como iglesia, amor, unidad y fidelidad. Volvemos, los valores son los mismos. Si se dieron cuenta, las dos relaciones se basan, todas las naciones de la tierra, todos los pueblos y las sociedades de los seres humanos se basan en estas dos relaciones que Dios creó. ¿Se fijan? ¿Y cómo están las sociedades ahora? Pues ahora, por ejemplo, en mi país ya saben, pues viene tasa de natalidad decreciente, 0.70. O sea, nos vamos a acabar nosotros los coreanos dentro de tantos años, dicen. El mexicano todavía está en creo que 2.0, que apenitas manteniendo la tasa, ¿verdad? ¿Se fijan cómo las sociedades modernas, es la primera vez que ocurre esto en las sociedades? Para el que dice todavía que no estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Es la primera vez que ocurre esto en la historia de la humanidad. Fíjense. Y tiene que ver con, ¿qué cosa? Con una promesa de Dios. ¿Cuál era? Génesis 1:28. Multiplíquense, sean fecundos. O sea, lo contrario. Cuando vivimos en desorden, alejados de Dios, pasa lo contrario. Por ejemplo, en mi país, es un ejemplo típico en mi país porque las mujeres no se quieren casar. Los hombres no pueden casarse muchos. Porque las mujeres, pues no, dicen, no, tienes casa, tienes carro, tu trabajo y pues ganas bien poquito. Hasta muchas mujeres ganan más que los hombres allá. Entonces los menosprecian. ¿Se fijan cómo está rompiendo? Después a los 45, yo he visto documentales, no lo estoy diciendo porque me escuché de un ejemplo, he visto unos documentales donde ellas se lamentan, ¿verdad? Porque ya pasó toda su vida, tienen dinero, tienen bonito carro, tienen una carrera profesional, pero no tienen familia. Y sus padres ya están viejitos y dicen, esta se me quedó solterona, ¿verdad? Por decir. Y pues, también los hombres no pueden casarse porque pues no tienen pareja que ellos puedan, ¿cómo se llama? Llenar, ¿verdad? No llenan las expectativas, vamos, esa es la persona. Y ahí se quedan. Y nomás viven de esa manera. Vemos cómo el diablo está destruyendo las sociedades. Las dos relaciones que Dios creó para bendición ¿de quién? Pues de nosotros. Pero quedamos muy cortos, hermanos, de la gracia de Dios que nos ha dado a las personas. Todos buscamos, mis hermanos, este tipo de relaciones, de amor, de fidelidad, de confianza mutua. Pero qué difícil de armarlo cuando estamos alejados de Dios. Qué difícil de armarlo cuando rechazamos los principios morales y espirituales de Dios. Por eso yo les digo a los jóvenes, bueno, buscan casarse, tengan cuidado, chequen qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara. Si no conocen a Dios, no van a conocer lo que es el verdadero amor. No lo van a conocer. Así que ahí está la respuesta. Pero fíjense cómo nosotros, habiendo buscado, a cualquiera que yo le pueda decir, usted quiere una relación de amor, fidelidad y confianza mutua, ay, sí, amén, yo quiero esa relación. Pero después somos los primeros que no podemos armar ese tipo de relaciones. En vez de amar nosotros primero, como Dios lo hizo con nosotros, buscamos quien nos ame a nosotros. ¿Se da cuenta cómo es? Que nos mimen, que nos consientan. O sea, queremos reproducir la relación recibida de nuestros padres cuando éramos pequeños en nuestras esposas o viceversa, ¿verdad? O sea, no mezclar una relación con otra, ¿verdad? Una es de padre e hijo y otra es de esposa y esposa. Esposo y esposa, mire, ya me volví. Esposo y esposa, ¿verdad? Ya vio la cultura cómo nos influencia. Somos como niños pequeños espiritualmente hablando. Buscamos fidelidad,
pero buscamos que el otro sea fiel con nosotros, pero nosotros le somos infieles. Buscamos que confíen en nosotros, pero no hacemos nada que pueda demostrar esa confianza. Al contrario, traicionamos y hacemos cosas solamente para el provecho propio. Cuando uno vive para el provecho propio solamente, haga un paro ahí. Algo está mal. La Biblia nos dice bien claro que vivamos para beneficio de otros. Ay, ¿cómo voy a vivir para beneficio de otros si ni tengo dinero, no tengo salud, no tengo, nadie me quiere, estoy encerrado, no tengo ni para el camión? ¿Cómo voy a ser yo de bendición para el otro? Volvemos a lo mismo. Póngase a orar. Hay que orar. Empiece con el ministerio de la oración. El pecado, mis hermanos, ha hecho estragos. Ha hecho estragos en este mundo porque no conoce de Dios. No quiere saber nada de Dios. No quiere reconciliarse con Dios. En la caída del pecado de Adán, claro, comenzó la erosión de esta relación. Fíjense en Génesis 3:16, lo voy a leer rápido en la traducción viviente. Génesis 3:16. Él dice bien claro así: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás ¿qué? A luz. Estaba Dios, ¿qué cosa? Premonizando, anticipando, profetizando la relación conflictual entre ¿qué cosa? Entre padres e hijos. Nos estaba diciendo, sobre aviso no hay engaño, mis estimados. Ahora van a sufrir porque sus hijos no van a corresponder su amor. Sus hijos se van a rebelar. Como recién decía el hermano Dago, me pareció una mini premonición, ¿verdad? De lo que estaba por predicar. Y dice ahí, seguimos en Génesis 3:16, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti, dice. Premonizando, anticipando, profetizando la relación conflictual entre ¿qué cosa? La pareja en el matrimonio. Dice como Dios anticipó. Yo creé estas dos relaciones para bendición de ustedes, pero ustedes ahora por haber pecado, híjole, ustedes y sus hijos, sus descendencias, les va a ir en feria, van a batallar. Y aquí nos los ha dicho en Génesis 3:16. Un pecado que comenzó entonces ¿con quiénes? Con el primer hombre y la primera mujer, pero que continúa hasta el día de hoy porque heredamos el pecado en nuestra carne. La simiente de nuestra carne, nuestros genes, nuestro ADN, pues es el mismo que tenía Adán y Eva. Y por eso tendemos esa tendencia al pecado. Por eso no se trata de echarle la culpa a Adán y Eva nomás. Yo siempre me la pasaba, cuando vaya al cielo me lo agarro a mi abuelito Adán y a mi abuelita Eva. Van a ver, por ustedes estamos sufriendo tanto, ¿verdad? No, tengo yo que responder por mis pecados. Amén. Pero en una sociedad, mis hermanos, que no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, eso se vuelve cada vez más difícil. Siempre la culpa la tiene el otro. Por eso los conflictos interpersonales se vuelven conflictos entre pueblos, entre naciones, entre reinos. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:6, oirán de guerras y de rumores de guerras. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Dónde usted cree que salen estos conflictos entre las naciones y los reinos? De los conflictos entre personas. La maldad y el pecado nunca se quedan quietitos, se multiplican como una enfermedad viral. Versículo 12 en Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. ¿Entendieron eso? La maldad destruye el principio básico y fundamental donde se sostienen todas las relaciones personales. ¿Cuál es? El amor. La maldad, el pecado,
la práctica del pecado destruye el principio básico y fundamental en el que se sostienen esas dos relaciones básicas que Dios creó. Las destruye el amor. Entonces destruye las relaciones y los conflictos empiezan a surgir. El caos, el desorden empieza a surgir en las familias, en las sociedades y las naciones, provocando peleas y conflictos entre ellas. Esta es la respuesta que dio Jesús cuando le preguntaron cómo serán los últimos tiempos de los discípulos. Y él bien claro dijo que se va a multiplicar la maldad. ¿Qué significa? Que esto no va a mejorar. Ya fue profetizado por el Señor, lo acabamos de leer. Pero nos dice bien claro por qué no va a mejorar. Porque el amor de muchos se va a enfriar. Nuestras relaciones se basan en el amor, pero ese amor no va a estar. Entonces va a ser puras relaciones convenencieras, ¿verdad? Yo te doy y me das. No eres buen proveedor, marido, me divorcio y me voy con otro que me dé, ¿verdad? Los hijos, no, pues ya cuando cumpla mayoría de edad yo me voy, esto es un infierno, ya. Nos alejamos del Dios que es amor. Permitimos que la maldad y el pecado crezca en nosotros. En vez de culpar a otros, mis amados hermanos, deberíamos de ver la viga que hay en nuestros ojos, porque nosotros somos parte del problema. Ya que no hay justo ni aun uno, dice, ¿verdad? Romanos 3:10. Todos pecamos, Romanos 3:23. Todos. Somos parte de ese desorden, somos parte de esos conflictos y nos falta hablar. Somos parte también entonces de la escasez que hay en este mundo. Todo este desorden que lleva a la falta de paz y armonía causa el dolor, causa el sufrimiento del conflicto continuo en las familias y en las sociedades, en el mundo. Y eso lleva a la escasez de todo tipo. Nuestro tercer componente de las consecuencias del pecado. Padres que abandonan a sus hijos, ¿qué provoca? ¿Escasez de qué? De recursos para comer, para educarse, para vivir, siquiera para tener un techo sobre sus cabezas. Ahí lo vemos en las calles, ¿verdad? ¿Sí o no? Que hay niños en las calles. Matrimonios destruidos provocan escasez de relaciones de amor, basadas en el amor, que a su vez provocan dificultades de construir relaciones que se basen en un amor que sus hijos no vieron. Cuando no ven sus hijos ese amor, ellos se vuelven incapacitados para volver a construir relaciones en el amor. Aquí es válido recordar una cosa, mis amados hermanos, porque yo entiendo que aquí yo conozco pues muchos testimonios, ¿no? De que no tuvieron padres, etcétera, ¿no? No han conocido a uno o a sus dos padres biológicos, o algún otro se ha divorciado o quedado viuda. Recordemos a veces las promesas de Dios también, ¿no? En Salmo 68:5, yo sé que varias hermanitas conocen este salmo muy bien. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Salmo 68:5 dice: en su templo santo, Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Amén. Deuteronomio 10:18, no lo busque, dice: Él se encarga de hacer justicia a las viudas y a los huérfanos. O sea, Él está al pendiente, porque uno podrá decir: ¿y por qué Dios? Dios, aún en esta maldad causada por el hombre, Dios nos da una promesa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Volvemos a Romanos 10:9. Hay que creerle que Él es el Señor, que Él tiene el poder para poder cumplir sus promesas. Y que Él ya hizo y ya prometió y Él cumplirá. Eso es creer en el Señor. Por eso cuando leemos este tipo de promesas debemos de leerlo con confianza, con fe. Todo tipo, mis hermanos, volviendo al tema de la escasez, todo tipo de escasez hay en este mundo. Todos la vivimos en determinadas magnitudes. Pero toda esta escasez que hay en este mundo, ¿por qué es? Es por justamente la escasez de Dios en nuestras vidas. Cuando hay escasez de relación con Dios,
Va a haber escasez en relación con todas las personas que provocan todos esos conflictos, que provocan todas esas escaseces. Y todas estas consecuencias del pecado van a aumentar en el tiempo, no se estancan, no decrecen. Es como una enfermedad que si uno la deja no se autodesaparece, sino que sigue creciendo como un cáncer, sigue aumentando. La maldad tiene esta, vamos a llamarlo, esta manía, vamos a decirle así, de retroalimentarse. Se va retroalimentando. Por ejemplo, en las relaciones, me hiciste eso, ahora me las pagas. Y vas a ver, y te voy a hacer esto. Y va, y una y viene otra, ¿no? Ya lo leímos en Mateo 24, las cosas no van a mejorar. Ya que en los últimos tiempos el Señor nos dice que la maldad se multiplicará. Y multiplicar del griego pletsuno significa que se va a llenar. Se llenará el mundo de maldad, del pecado. Leyes que hacen, que nos lleven al pecado. ¿Sí me entienden? Leyes seculares de los gobiernos de este mundo que nos llevan al pecado. La maldad se multiplica, significa se llena el mundo de maldad. Hay una abundancia extrema de maldad. Y no hace falta ser profeta para saber que ya se está cumpliendo eso en el mundo en que vivimos. Por eso el Señor nos advierte bien claro en Proverbios 22, 24, en la Reina Valera actualizada, dice bien claro: no hagas amistad con el iracundo, ni tengas trato con el violento, no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa. ¿Para qué vida? Para tu propia vida. Si la maldad y el pecado son contagiosos, esta es la advertencia del Señor, de poner cuarentena a esa maldad en nuestras vidas. Tenemos que separar esa maldad de nuestro ser. Y la maldad no es que andes sin cuerpo, ¿sí me entiende? La maldad son acciones de maldad. Siempre hay una persona que las hace. Por eso el Señor nos dice: sepárate, no te juntes con las personas que les gusta hacer lo malo. No pongas una trampa para tu propia vida. La advertencia por eso es clara y contundente. En Proverbios 4:14, seguimos en la Reina Valera actualizada, nos dice: no entres en el sendero de los impíos, de la gente mala, ni pongas tu pie en el camino de los malos. Evítalo, no pases por él. Apártate de él, pasa de largo. Para terminar el capítulo 4, sin dejarnos lugar a dudas, en el 27 dice: aparta tu pie del mal. No, o sea, no actúes en la maldad, que tu conducta no sea pecaminosa. Pon en cuarentena a la maldad en tu vida, sepárate de ella. Eso es posible, mis hermanos, con lo que explicamos con el nacimiento de nuevo. Tratando de cumplir la ley moral de Dios, como hicieron los judíos, los israelitas durante todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? ¿Pudieron o no pudieron? No pudieron. Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios como cristianos, como hombres y mujeres de fe, sí podemos, porque el poder de Dios ya puede, ¿qué cosa? Cumplir la ley de Él mismo. Tenemos a Dios morando en nosotros. Ahora, como cristianos, ¿por qué entonces nos pasan cosas malas? Quiero cerrar con esto, esta serie de los dolores, de los sufrimientos como cristianos. ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿Por qué de mis enfermedades? ¿Por qué de mis dolores? ¿Por qué de mis aflicciones y depresiones? ¿Por qué mis relaciones con otras personas se volvieron conflictivas? Etcétera, etcétera. Primeramente, antes de clasificarlo en tres, quiero aclarar que están las consecuencias del pecado, todos las sabemos. La vida anterior que yo practicaba de pecado ya murió, ¿verdad que sí? 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es el literal. Yo no soy el Mario de antes.
Usted no es la persona de antes. ¿Por qué? ¿Es lo mismo tener a Dios que no tenerlo? Claro que no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Fueron destruidas. He aquí, todas, subraye todas, son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo, mis hermanos. Esa es la vida del cristiano. No es una vida, ay, voy a mejorar mi vida moralmente. Ahora ya no tomo, digo malas palabras un poquito menos, digamos, ya no transo mucho, ya no le doy la mordidita aquí, ya no hago aquí esto, pero sí lo hago con el otro. Si me para un policía así, ni modo que me vaya, que me quiten el carro, hermano. Son 2,000 pesos nomás del corralón y no sé qué. Pues tengo que darle. Dios va a entender. ¿Sí? ¿Sí es así la ley espiritual de Dios? Claro que no. No estamos mejorando al viejo hombre. Dios está renovándolo completamente. Es hecho todo nuevo. Pero tenemos que asumir la responsabilidad de ¿qué cosa? De las consecuencias del pecado vivido en el pasado. Si robaba en la empresa, pues dejo de robar. ¿Y qué tengo que hacer? Pues devolver el dinero. Ay, no, hermano, me va a quitar el empleo. Entonces, ¿qué? Vaya, haga eso y confíe en el Señor. ¿El Señor qué le va a dar? O si le quitan este trabajo, le va a dar otro mejor. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Ya no es lo mismo cuando andamos en el mundo sin temor de Dios. Pero sí, mis hermanos, hay una promesa para los cristianos que atravesamos este tipo de dificultad de las consecuencias del pasado. Vamos a Salmos capítulo 25, versículo 3. Salmos 25, 3, Reina Valera actualizada. Dice así la palabra de Dios: ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado. ¿Cuántos serán avergonzados de los cristianos? Ninguno. Cuando usted vaya con su patrón y dice, yo ahora creo en Jesús. He robado, he transado, le pido a los proveedores tanto dinero para comisiones. Aquí está, patrón. Perdóneme. Y esta es mi renuncia porque he hecho mal. Y si usted quiere hacerme algo más, lo acepto. Mire, yo también fui patrón muchos años. Si un empleado viene a decirme eso, no solo lo perdono, sino que lo asciendo. En serio. Bueno, obviamente en el mundo hay de todo, ¿no? Pero hay un patrón de patrones, ¿no? Que es nuestro Señor. Y Él nos promete que jamás seremos avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, o sea, la gente que anda rebelde, enemistados de Dios. Hecho esta aclaración, vamos rápido a distinguir los 3 grandes grupos de dolores y quebrantos que hay en el cristiano. Rápido, así los clasificamos y todos entendemos bien claro por qué los sufrimientos en el cristiano. Ya que el cristiano primeramente nunca sufre en vano. Romanos 8:28, palabra de Dios para todos, dice bien claro: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. O sea, de los que entramos en esta relación de amor con Dios. ¿Qué pasa? Todo nos ayuda para bien. Dios está al pendiente de esa situación y nos ayuda para que nos salga para bendición nuestra. Para los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Sabiendo esto, número 1, de por qué hay dolor y sufrimiento en los cristianos, el que sirve para advertirnos y corregirnos esos dolores, esos sufrimientos de algún mal o pecado presente o futuro. Proverbios 15:10. Dice así la palabra de Dios. La voy a leer en traducción viviente. Proverbios 15:10 dice: el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Versículo 12 dice: los burlones odian ser corregidos, pero esos
Por eso se alejan de los sabios. La característica de los sabios es ¿qué cosa entonces? Aceptar ¿qué cosa? La corrección. Bajamos ahí del capítulo 15 al versículo 31 y 32. Y dice así bien claro la palabra de Dios. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño ¿a quién? A ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Está bien claro. A veces el dolor y el sufrimiento que el cristiano pasa es porque hay un pecado que nosotros no reconocemos, que está oculto, o que pensamos que está bien, no es un pecadito, es chiquitito, bonito, ahí lo tenemos ahí guardadito. A veces lo sacamos y a veces lo guardamos. No, el Señor dice, eso también me lo entregas. El dolor, mis hermanos, físico que sentimos en nuestros cuerpos es una referencia que apunta a esto que acabamos de leer en lo espiritual. El dolor físico, ¿qué hace? Nos advierte de algo, ¿verdad? De un peligro. Si pongo la mano en el fuego, siento un dolor intenso, pues me estoy achicharrando en la mano. Entonces, ¿qué hago? Quito la mano del fuego. Si no la quito, se me va a quemar toda y pues sí, me voy a tener que amputar la mano. El dolor es una de las formas que tiene el cuerpo para indicar que algo está causándonos daño. El pecado que causa, mis hermanos, daño. No solo a nosotros, sino a nuestras relaciones interpersonales. Por eso si se deja, ¿qué pasa? Nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, ¿el dolor es bueno o malo? Bueno. Los agarré en curva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos indica, como el dolor físico, que algo nos está causando daño. Miren, hay una enfermedad que se llama analgesia congénita. ¿La conocen? ¿Alguien tiene un pariente o un amigo que la padece? Analgesia congénita se llama, que es una enfermedad que no siente dolor físico. O sea, ellos sienten, si ponen la mano en el fuego, sienten que está caliente, o que sienten la brisa, sienten si alguien lo hace así, sienten una punzada, pero no sienten el dolor relacionado a eso. O sea, es tremendo. Estaba leyendo varios casos y me sorprendía de un caso de unos dos hermanitos que los dos tenían esto. Uno se murió joven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está a la merced de esos daños y los riesgos, porque no siente dolor. Dice que una vez la mamá lo regañó y le dijo, vete al cuarto de arriba y te quedas ahí. Entonces se fue al cuarto de arriba, pero él, como no sentía dolor, agarró, se tiró por la ventana y llegó a la cocina lo más campante así, porque no sentía dolor, todo ensangrentado y magullado. Lo llevó al hospital, tenía fracturas, tenía esto y lo otro, él no sentía nada. Él quería estar abajo. Era un niño chiquito, obviamente, ¿no? Él también cuenta que cuando era niño empezaron a sentir los dientes y se comió un cuarto de su lengua. Pues se la masticaba como un chicle. No sentía el dolor. Entonces tenían que ponerle cosas para no lastimarse. No sentían el dolor. O sea, ¿qué nos lleva? ¿Qué lleva eso? Que el dolor físico es una analogía del dolor espiritual, que a veces es necesario y beneficioso para entender que algunas cosas nos hacen daño. Ese pecado que tiene oculto, que parece chiquitito, que ay, eso no hace nada a Dios, eso también le hace daño. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 12:5. Vaya rápido, Hebreos 12:5, traducción viviente. Dice así: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Yo digo, cuando me corrige y me disciplina el Señor, aunque me duela, ¿qué digo? Gloria a Dios, gracias Jesús, sigue tratando conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El versículo 7 dice: al soportar esta disciplina divina,
recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Bueno, esto en la sociedad ahora no te aplica tanto, ¿verdad? Pero bueno, durante miles de años los hijos respetaban a sus padres terrenales. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? ¿Cuántos dicen amén a esta pregunta? Amén. Número 2, me voy rápido. El dolor sirve también para aumentar nuestra fe. ¿Para qué sirve? Para aumentar nuestra fe. ¿Recuerdan cuando le dijo el Señor a sus discípulos en Lucas 22:31? Les dijo: Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea, para agitarlos y darles un sacudón. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A ver, ¿cuántos se creen mejor que Pedro? ¿Verdad que nadie? Ustedes piensan que si a Pedro y a los demás discípulos que les fue dirigido estas palabras del Señor, que Satanás pidió zarandearles. O vemos el caso de Job, cómo el diablo pidió que sacudir la vida calamitosamente de Job. Todos conocemos su historia. A ver, ¿cuántos piensan que es inmune de esto como cristiano? No. Estamos hablando de que el diablo está pidiendo zarandearnos como a trigo a usted y a mí como cristianos. Yo lo he vivido, lo he comentado, es bien claro eso. Yo a veces lo vivo eso. Es tremendo cómo el diablo ataca y vuelve a atacarlo. Al contrario, mis hermanos, porque nosotros somos cristianos, el diablo va a querer derrumbar nuestra vida y nuestras familias, como a Pedro, como a los discípulos, como a Job. Pero nosotros nos debemos de aferrar a esto, porque dice en Romanos 5:3, en palabra de Dios para todos, dice: podemos sentirnos felices, gozosos, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Habla de un carácter, escuche bien. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Que estamos hablando de desarrollar nuestro carácter. ¿Nuestro carácter como qué? Como cristianos. Cuando aumentamos nuestra fe, esta comunión con el Espíritu Santo va a llenarnos de sus frutos. ¿Y sus frutos en dónde repercuten? Primeramente, ¿en dónde? En nuestro carácter. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Pues tienen que ver con el carácter: dominio propio, paciencia, fidelidad, amor, etcétera, etcétera, ¿no? Benignidad. Usted sabe que todo tiene que ver con el carácter y es lo que el Señor quiere desarrollar en todos sus hijos. Cuando usted está criando hijos, ¿quiere desarrollar qué cosa en sus hijos? El carácter. ¿O le gustaría que su hijo sea un niño ahí malcriado, caprichoso, como son los niños chiquitos? ¿Verdad que no? Quiere que madure, que ya empiece a tomar decisiones de carácter. No, mamá, yo voy a ganar dinero para que estamos en una situación difícil. Yo también voy a estudiar y trabajar, yo qué sé. Y se avienta. ¡Wow! ¡Qué carácter! Esas son las cosas que buscamos de nuestros hijos, que desarrollen carácter. El Padre Celestial es lo mismo. El carácter de Cristo que aguantó, ¿en dónde? El martirio de la cruz. Eso es lo que nosotros debemos de aspirar, mis hermanos. Y así lo leímos la última vez. ¿Se acuerdan? En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Fíjense cómo dice la palabra de Dios aquí en esta traducción. Puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. O sea, esa fe falsa de decir, sí, yo creo, pero no hago nada por mi fe, ¿verdad?
Esa fe, claramente, no solo el apóstol Santiago en capítulo 2 nos lo dice, sino aquí Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4 nos lo está diciendo bien claramente. Hay una acción que nace de nuestra fe. Versículo 2, eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Amén. Primera de Pedro 1:5, seguimos en la palabra de Dios para todos. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. O sea, la fe es nuestra protección que Dios ¿qué? Utiliza. Es así de importante. Versículo 6, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. El oro se purifica fundiéndolo a más de 1000 grados centígrados, mis hermanos. No es con unas chispitas, ¿verdad? Voy a hacer una chispita con un papelillo, a ver cómo se funde el oro. No se va a fundir. Para demostrar que nuestra fe es verdadera, dice el Señor, la compara con fundirlo como el oro, más de 1000 grados. El máximo de una estufa, cuando lo tenemos para cocinar algunas, tipo una pizza, o sea, así, con bien, creo que son 250, 260 grados centígrados, más o menos. Estamos hablando 4 veces más. Porque dice, pero su fe es más valiosa que el oro, dice el Señor. Porque el oro no dura para siempre. El oro sabemos que sí dura para siempre porque tiene unas cualidades en que es no se corroe, no se oxida y su brillo permanece. Ese es el oro. Pero entonces, ¿por qué dice la palabra que no dura para siempre? Desde el punto de vista espiritual. Significa que primero, que si morimos, no lo podemos llevar a nuestra vida venidera. No podemos llevarnos nada a la vida eterna. La fe es, en cambio, lo único que trasciende esta vida. La fe es lo que Dios utiliza para llevarnos a la vida venidera. Por eso está hablando que el oro no dura para siempre en comparación de ¿qué cosa? De la fe. También se refiere al juicio final, mis hermanos, donde todas las cosas serán destruidas. ¿Por qué cosa? Por el fuego. Segunda de Pedro 3:7. Y por eso así continúa el pasaje. En cambio, miren cómo dice, en cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Punto 3, último punto. El dolor es consecuencia de nuestra fe. Ay, ¿cómo está eso? El dolor es consecuencia de nuestra fe. Dicen que sobre aviso no hay engaño, dijimos. Y vimos toda clase de sufrimiento y dolores que como cristiano debemos de afrontar. Las afrontamos gozosos en la esperanza venidera, afianzando nuestro carácter en la fe y también encontrando consolación en medio de las tribulaciones. Vayamos a estos dos últimos pasajes, el primero en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, en la palabra de Dios para todos, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. O sea, podemos consolar si ya fuimos ¿qué? Consolados. ¿Se acuerdan que dijimos que los jóvenes arman relaciones nuevos, o sea, familias en bases al amor? Si vieron el amor en sus padres, es como que baja, ¿no? Lo mismo pasa con esto, en lo espiritual. Nosotros fuimos consolados por Dios, ¿para qué?
para nomás, ay, sí, yo qué bonito soy, ya soy hermano, yo soy cristianito, yo soy hijo de Dios, soy bonito, soy Jehová Junitor. No, no es eso. Significa que necesitamos ahora sí consolar al que necesita ser consolado. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Compartimos todo y especialmente el consuelo que Él nos da. Este consuelo el Señor lo da a los que sufren como Cristo trabajando en el ministerio. ¿En qué ministerio? En el que usted tenga, mi hermano, mi hermana, al cual usted fue llamado. ¿Cuántos han recibido este consuelo de parte de Dios? No responda, respóndaselo en el interior. Hay un consuelo que el Señor da a los que andan en sus caminos. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dijo el Señor. Mateo 10:38. No, yo no estoy exagerado. Vaya y dígale al Señor, Señor, eres un exagerado. Se me hace que te pasaste la raya, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí nos asegura, y qué mejor que él, ¿verdad? ¿No? Para decirnos, ¿no? Si la sufrió el apóstol Pablo, ¿no? Él nos asegura, hermanos, escuche bien, que hay un consuelo de parte de Dios para los que tomamos nuestra cruz y le seguimos. El ministerio que usted fue llamado, a lo que usted, el Señor le dice, esto hazlo. Los padres, ¿cuál es el ministerio? Predicarles el evangelio ¿a quiénes? A sus hijos. El hombre de familia incluye a su esposa. Pero nos asegura que hay un consuelo de parte de Dios. Versículo 6 dice, si sufrimos es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Confiamos totalmente en ustedes porque sabemos que así como comparten nuestro sufrimiento, también comparten nuestro consuelo. La fe es un privilegio, mis hermanos, de poder confiar en Cristo. Y todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo, mis hermanos, que hemos recibido, incluyendo este consuelo, también, mis hermanos, nos habla de este privilegio de poder sufrir por Cristo, padecer por el Evangelio. Filipenses 1:29, un pasaje poco predicado. Todos conocemos Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. No, pues vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, porque se les ha concedido a ustedes, ¿a quiénes? A los cristianos, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también, ¿de qué? Del de sufrir por su causa. Así lo dice. ¿Vieron cómo este versículo nunca lo citan? Ahora otro mártir del el apóstol Pedro nos confirma y nos confronta, mis hermanos, como último. Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro 3:4. Pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Yo entiendo que muchos todavía no entienden esto, no les cierra, ¿verdad? No, el sufrimiento no, el sufrimiento lo reprendo. El sufrimiento no lo rechazo. El sufrimiento no lo quiero. Pero hoy hemos aprendido que hay 3 tipos de sufrimiento y los 3 son ¿para qué? Para bendecir nuestras vidas, para hacernos crecer, madurar y no quedarnos como niños espirituales, para poder compartir este consuelo, este privilegio de ser hijos de Dios con los que no tienen ese privilegio. Y por eso nos llama el Señor bienaventurados, por sufrir por su justicia. ¿Cuántos se sienten así? Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra nos ha llevado una vez más a lo que es realmente el evangelio. El seguir tus pasos, el tomar nuestra cruz y seguir tus pasos, Señor. Pero somos perezosos en lo espiritual. Perdónanos, Señor. Queremos las bendiciones de nuestra fe,
pero no queremos el privilegio de poder padecer por ti, mi Dios. Perdónanos. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu provisión. Ayúdanos a aferrarnos a tus bendiciones y a tus promesas, Señor. Si tú has dicho que padecer por tu causa es ser bienaventurados, si tú has dicho que tú obras siempre, en toda situación, hasta las más difíciles y problemáticas, para nuestro bien, para los que te amamos, Señor, nosotros lo creemos. Eso es fe. Fe no es solamente portarnos bien. Fe es saber sufrir por tu causa y darte gracias por ese dolor. Tú lo has tomado en tu cruz y has sufrido por nosotros. Lo entendemos, Señor, ahora. Haznos unos siervos bendecidos en el sufrimiento en ti, mi Dios. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno. Digno eres, Señor.